Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de grabar este material para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendigo a Dios por mis hermanos de este hogar y por nuestro hermano Benjamín, que ya lo conocen todos ustedes. Bien, la palabra de Dios en el libro de Mateo nos habla de algo muy importante que por favor no dejemos pasar por alto. ¿Qué quiero decir con este tema que vamos a hablar en esta tarde? Que si en alguna ocasión hemos pensado que Leviatán, que el enemigo, que el hombre viejo que está en el trono sentado en nuestro interior, no se va a ocupar del trabajo de hacernos pelear contra la familia, contra nuestros hermanos, tanto en la carne como en hermanos en Cristo, estamos totalmente equivocados. Creo que el enemigo tiene sus ojos bien puestos en que nosotros levantemos no solamente nuestra mano, sino algo más contra cada uno de ellos. Pero el Padre, a través de Jesucristo, nos dejó esta enseñanza. En el libro de Mateo, capítulo 5, dice: oíste que fue dicho, verso 21, a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra él, pero si él tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él. En el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se refiere el Señor? El Señor se refiere a que tengamos cuidado. Creo que siempre estamos menospreciando el trabajo de tener cuidado ante todos los detalles. Recordemos que la Biblia dice en el libro de los Proverbios que las pequeñas zorras destruyen todo el campo. Es decir, ¿a qué se refiere? En que los detalles que a veces dejamos pasar y pensamos que son insignificantes, que simplemente es una pequeña manchita de lepra, no es lepra totalmente, eso no nos va a acarrear ningún problema. Creo que todo comienza con un punto en el infinito. Hermanos, tan temprano como en Génesis capítulo 4, versos del 3 al 8, ¿de quién estamos hablando? De Caín y de Abel, de los dos primeros hijos de la primer pareja que trajeron sus ofrendas, sus presentes al Señor, y por supuesto uno tuvo aceptación delante de Dios, otro no la tuvo y eso no le agradó y no lo canalizó en un sentido directamente en pelear con Dios, aunque en otro sentido sí, sino fue directamente contra su hermano Caín. Y entonces fue capaz, por su enojo, por su molestia, porque a él sí le había sido aceptada su ofrenda, fue capaz no solamente de insultarlo, de decirle necio, de decirle fatuo, de decirle alguna mala palabra, sino llegó al grado, lo llevó a matar a su propio hermano. Estamos hablando de Caín y de Abel. Pero no son los únicos en la palabra de Dios. También tenemos en la palabra de Dios a Amón y a Absalón, dos hijos de David. Amón fue el que toma y abusa de Tamar, la hermana de Absalón. Recuerden que David tuvo varias mujeres y hijos que llegaron a ser solo medios hermanos. Amón y Absalón eran medios hermanos, y Tamar y Amón violó a Tamar y eso no le gustó a Absalón, y como vio que de alguna manera su padre no había hecho la venganza que él hubiese querido, simplemente lo guardó en su corazón
Y dado el momento, él esperó la oportunidad y lo mató a su propio hermano. Eso le llevó a seguir creciendo a Absalón en problemas y después se levantó contra su padre. Y al haberse levantado contra su padre, le trajo precisamente su propia muerte. Pero, ¿qué estamos diciendo en este tema? Que tengamos cuidado acerca de lo que el Señor nos recomienda acerca de nuestros hermanos, sean hermanos en la carne o hermanos en Cristo. No es el único, también tenemos en la palabra, hay otros. A Salomón y Adonías, otros dos hijos de David, de diferente mujer. Salomón fue capaz de, cuando Adonías vino a pedir a la mujer que simplemente fue buscada cuando David era un anciano ya y se había instalado en su cama un frío que no podían eliminar y no pudieron eliminar para nada, con cobijas y con pieles, tuvieron que buscar a esta mujer para tratar de ayudar al rey David en su vejez y que ese frío que se había instalado en su cama fuera un poquito mitigado. Ese frío tiene que ver con otras cosas, pero Adonías, después de que él mismo se había levantado como rey, y aun cuando David no lo había elegido como rey, sino después a quien eligió fue a Salomón, Salomón guardó en su corazón ese enojo, y cuando Adonías vino a pedir a esa mujer que se le diera como esposa a través de la mamá de Salomón, entonces Salomón dijo: ahora es momento para desquitarme de lo que hizo Adonías, mi hermano, mi medio hermano, y lo mandó matar. Así que ejemplos tenemos varios. También tenemos el ejemplo de José con sus hermanos, cómo intentaron matarlo, y uno de ellos intercedió y dijo: no lo matemos, simplemente echémoslo en una cisterna, hay que se muera. No tiene sentido echarnos nosotros su sangre en nuestras manos y manchar nuestras manos. Bueno, Dios ahí intervino también y conocemos la historia. Pero la Biblia está llena de estos ejemplos. ¿Por qué? Porque nos da luz de a dónde podemos llegar. Terminemos con este otro ejemplo, Jacob y Esaú. ¿Y por qué terminemos con él? Porque es el ejemplo que más nos conviene seguir, relacionado sobre todo con la enseñanza y el testimonio que nos da en el capítulo 32 del Génesis. Tenemos esta historia de cómo Jacob tuvo la capacidad, la sabiduría, el discernimiento para actuar correctamente. ¿Cuál fue la actitud que él tomó? Bueno, dice la palabra de Dios en capítulo 32 de Génesis, verso 22, y se levantó aquella noche Jacob y llamó y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. A ellos los pasó, y él tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Todos los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que este varón, con quien luchó, era el ángel de Jehová. Y cuando el varón vio que no podía con él, entonces tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ok, pueden leer en casa toda la historia. Es hermosa, es instructiva, es llena de enseñanza. Jacob luchaba porque él quería un cambio interno. Él, después de que había tomado la primogenitura que él amaba, con ella las bendiciones que traían espirituales para él, y entonces huyó de su hermano, se creó una enemistad, fue a vivir con su tío Labán, porque así se lo recomendó su mamá, y estuvo allá todo ese tiempo. Se hizo de sus mujeres, de su ganado, y viene de regreso. Él sabe que hay un conflicto con su hermano. Su hermano, cuando es avisado de que su hermano viene de regreso, toma 400 hombres, no para darle la bienvenida, sino obviamente para pelear con él. Y Jacob está peleando. ¿Por qué está peleando en aquella noche? Porque él quiere
ser cambiado, porque él no quiere seguir adelante ni un paso más siendo la misma persona. Y Dios lo reconoce. El ángel de Jehová lo reconoce, que eso es lo que él quiere. Y llega un momento en que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y no es que el ángel de Jehová o Dios mismo no supiera quién era Jacob, pero le da la oportunidad de que le dijera, soy esta persona y no quiero seguir siendo la misma. Y en ese momento el ángel de Jehová le dice, ok, no hay problema. Has peleado con Dios y con los hombres y has ganado. ¿De qué manera peleamos con Dios? Nos aferramos a que Dios nos cambie, y cuando Dios se da cuenta que nosotros queremos ser cambiados, entonces realmente Dios utiliza su poder para transformarnos, porque es la transformación que queremos para estar en la presencia de Dios, transformados internamente, porque Él se encargará de transformarnos exteriormente. Y le dijo, no se va a llamar más tu nombre Jacob, pero de aquí en adelante tu nombre será Israel. Totalmente. ¿Qué significa nombre? Cambio de naturaleza. No vas a ser el mismo. Y Dios se aseguró de ello, porque también tocó físicamente en su muslo y lo descoyuntó. Y a partir de ahí Jacob, si ustedes lo ven hasta el libro de los Hebreos, él sigue con un bordón, con un bastón, porque ya no volvió a caminar igual, erguido, orgulloso, sino tuvo la humildad. Dios se encargó aún que exteriormente se notara la humildad. Así que encontramos en el capítulo 33, versículo 1, cuando él se encuentra con Esaú, su hermano. Dice que alzando Jacob sus ojos miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Él entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y a las siervas, y puso las siervas y los niños delante, y luego a Lea y los niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta llegar a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿Qué hizo Dios en aquella noche cuando Jacob peleó por esa bendición? No solamente transformó a Jacob, también se había encargado Dios de haber transformado a su hermano. De ahí que en ese momento que se encontraron, en lugar de pelear, se reconciliaron, se abrazaron, lloraron y arreglaron las cosas que tenía mucho tiempo habían quedado mal. Hermanos, este ejemplo es maravilloso. En humanos, hagámoslo nosotros. Si tenemos con quién reconciliarnos, si hay alguien con quien arreglar las cosas, no nos detengamos, hagámoslo. Pidámosle a Dios que Él nos transforme, que nos cambie, que nos dé la naturaleza que necesitamos de humildad, y que si es necesario que Él nos toque también externamente, lo haga, que nos busque Dios en esta dimensión para que nosotros realmente seamos encontrados por Él y no perdamos la batalla. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.